en un momento. Y ahora procedemos a Facebook. Bueno, ahora sí, Nicolás, bienvenido. Muchísimas gracias por participar en este espacio y pues tu presentación y empezamos. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Que con una duda, ¿el partido sí se terminaba a las 6 o si hay tiempo extra se alarga un No, poco más? a las 6. Pues acá Brian es el que más sabe de fútbol, pero creo que en estos pueden quedar empatados, ¿cierto? Sí, Ok, el partido quedó empatado y así que un punto a Y o cada sea, favor. se quien se acabó, lleva un no hay punto. tiempos Cada quien, extra. sí, Ah, ok, cada quien se lleva un punto. Cada quien se lleva un punto. ok, excelente. Bueno, eh, creo que tú ya me presentaste, Oscar, entonces no voy a repetir lo que dijiste. Muchísimas gracias por la invitación. Mi propósito es el día de hoy compartir con ustedes una información, un saber que puede llegar a ser valioso. Espero que a todas y a todos les sirva en alguna medida. Para empezar, entonces voy a compartir mi pantalla, que probablemente deben estar viendo, ¿correcto? Sí, ya estamos viendo Nicolás, y creo que no se acabó el partido. Mentira, se acabó, pero hicieron el gol en el último minuto. Perdóname, Nicolás. ¿Y quién hizo cuál gol? ¿A quién le metieron gol a nosotros? Colombia hizo gol ante Ecuador. Ay, buenísimo, hay que celebrar entonces. Hay que Hay que celebrar, celebrar. haciéndole una oda al conocimiento. Tal cual. Listo. Bueno, entonces, como bien ustedes lo saben y el motivo por el cual probablemente la mayoría de personas acá se conectaron el día de hoy, vamos a hablar un poco sobre familia, diversidad funcional y salud mental, desde la perspectiva, por supuesto, psicológica, considerando mi formación, vamos a abordarlo desde ahí, ¿de acuerdo? Les De cuento lo acuerdo. siguiente. Hoy quiero que todas y todos, por favor, me acompañen, o más bien acompañemos a estas dos personitas acá en un viaje a través de la vida. Entonces, les presento a Andrea y les presento a Juan. Entonces, Andrea nos dice, hola, soy Andrea, soy la mamá de Juan. Le pide a Juan que se presente. Y dice, hola, soy Juan, hijo de Andrea, tengo 17 años y soy funcionalmente diverso. Quiero compartir con ustedes una parte de mi historia, es lo que nos dice Andrea. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que vayamos acompañando a Andrea en ese viaje, en esa historia que nos quiere compartir, ¿de acuerdo? Funcionalmente diverso, quiero que entendamos que Juan es funcionalmente diverso, pónganle el título que le quieran poner, si quieren ponerle Pompe, si quieren ponerle que tiene Asperger o cualquier cosa en general. Quería como puntualizar acá un caso probablemente típico que nos llega a los psicólogos, sobre todo en el campo clínico, ¿no? Y en donde empezamos a ver historias de vida como esta o muy cercanas a esta y cómo a partir de las bondades o de las herramientas que nos puede brindar la psicología, podemos favorecer el bienestar de estas personas, ¿de acuerdo? Entonces nuestra familia de hoy son ellos dos, Andrea que es la mamá y Juan que es el chiquis. Entonces nos cuenta Andrea lo siguiente, desde hace un par de meses las cosas no han ido muy bien en mi familia. Juan y yo vivimos solos, es duro para mí poder trabajar y criarlo. Yo lo amo y sé que él me ama. Sin embargo, su adolescencia me está desbordando. Las notas del colegio van de mal en peor. Creo que perderá el año. Juan no quiere hacer nada, solo lo hace si lo estoy vigilando. Antes, en mi trabajo, yo tenía un jefe comprensivo que era flexible con mis horarios. Él sabía que mi hijo requiere un acompañamiento cercano, citas médicas, terapias y otras cosas propias de su diversidad funcional. Ahora tengo un jefe que me da los permisos de mala gana. Sé que me está buscando el quiebre para poder sacarme de la empresa. No sé qué hacer. Yo siento que Juan no es feliz. En los últimos días peleamos todo el tiempo. Me frustra no saber qué hacer para que sea feliz. Me siento triste, sola, confundida. Así que decidí asistir al psicólogo junto a mi hijo. Creo que es la mejor forma de arreglar las cosas en mi familia. ¿De acuerdo? Entonces quiero que cualquier parecido con la realidad sea pura coincidencia. ¿Qué nos dice Juan acá? Como chico de 17 años, le dice a la mamá, bueno, pues si tú quieres que vayamos al psicólogo, vamos, a ver qué es lo que nos va a decir el psicólogo, cómo vamos a intentar solucionar todos estos líos que se nos han armado el día de hoy. No, hace rato que se están armando esos líos. El día de hoy lo que vamos a compartir es la historia. Sin embargo, yo quiero que todas y todos queden con la siguiente idea, y es que
la información que voy a compartir hoy no es solamente reactiva, es decir, ustedes no necesitan tener o estar viviendo la vida de Andrea y de Juan para, digamos, como implementar estas estrategias, porque, insisto, no son solamente reactivas ante un problema, sino que también son preventivas, es decir, son lo que podemos hacer para favorecer la salud mental en nuestra familia, ¿de acuerdo? Aquí, 10 sesiones de asesoría psicológica después, no 3, al menos 10, ¿listo? Porque en 3 no se hace tanto. 10 sesiones de asesoría psicológica después, ¿qué ocurrió con Andrea y con Juan? Entonces, nos dice Andrea, ha sido toda una travesía, les vamos a compartir nuestros aprendizajes. Para comenzar a poner en orden mi vida y la de mi familia, lo primero que tuvimos que hacer fue comprometernos con un propósito. ¿Listo? Entonces, esta familia va con el psicólogo les dice, ok, listo, lo que vamos a hacer es a comprometernos con un propósito. Entonces, ¿cuál va a ser ese propósito? Nos lo comparte aquí Juan, ¿de acuerdo? Y es que acordamos aprender estrategias de autocuidado y heterocuidado que favorezcan la salud mental en mi familia. Vamos a ver entonces cómo le fue a esta mami, a este chiquis con el psicólogo. ¿De acuerdo? ¿Qué aprendieron ahí? Aprendieron dos cosas. Quiero que tengan la perspectiva de lo siguiente de la presentación que vamos a ver el día de hoy. Por una parte, aprendieron conocimientos, ¿de acuerdo? Pero por otra parte, algunas actividades que también ellos pudieron implementar en sus vidas y que favorecieron en alguna medida su salud mental. ¿Listo? Vamos a empezar con la parte del conocimiento que aprendieron mientras fueron a las sesiones con el psicólogo. Lo primero es que aprendieron a resignificar lo que significa el concepto de discapacidad. Yo sospecho que para la mayoría de personas acá no es nuevo el término de diversidad funcional. Sin embargo, para algunas personas sí lo es. Entonces, les voy a explicar un poquito a qué me refiero yo con diversidad funcional y qué significa o qué implicaciones tiene justamente resignificar lo que significa la discapacidad versus lo que significa la diversidad funcional, ¿listo? Y operar desde uno y operar desde el otro. Una cosa es decir, yo soy una persona con discapacidad y otra diferente un poco, es decir, yo soy una persona funcionalmente diversa. ¿Cuál es mi propuesta? La de la diversidad funcional, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, resulta que la diversidad funcional plantea una enmarcación positiva, centrada en lo que la persona sí hace, en contraste con lo que se plantea desde los modelos médicos, incluso biopsicosociales, alrededor de la discapacidad, que tiene una enmarcación negativa, centrada en lo que la persona no hace, ¿de acuerdo? De hecho, literalmente discapacidad significa eso, falta de o dificultad para o ausencia de, ¿no? Entonces, ¿qué proponemos con el término de diversidad funcional? Que más bien hablemos de lo que la persona sí hace y no de lo que no hace, ¿de acuerdo? Les pongo un ejemplo muy bonito de una persona que estaba entrevistando hace un par de meses. Resulta que ella tiene una característica física y es que tiene un brazo, ¿de acuerdo? No tiene dos como todos nosotros, sino tiene un brazo. Eso la hace funcionalmente diversa. ¿Por qué? Porque se sale dentro del rango de la normalidad y su característica la hace diferente. Pero fíjense lo distinto que es decir, ella tiene un brazo, a decir, a ella le falta un brazo. Es completamente diferente. Ahora bien, ¿qué proponemos acá desde el modelo de la diversidad funcional? ¿Y qué implicaciones tendría eso en una persona que es funcionalmente diversa? Lo primero, la implicación es que poseen cuerpos que funcionan de otra manera porque son estructuralmente distintos. Eso es un hecho, independientemente del tipo de diversidad, porque ustedes pueden decirme es que es diferente una persona ciega, a una persona sorda, a una persona con algún tipo de diversidad motora, y eso es verdad, completamente cierto. Sin embargo, todos poseen una característica y es que sus cuerpos funcionan de otra manera porque son estructuralmente diferentes, ¿no? La segunda característica es que dadas esas diferencias estructurales, realizan las tareas habituales de manera diversa. Esto es espectacular, porque cuando la persona empieza a comprender que su cuerpo tiene un valor por sí mismo y además puede, el hecho de que haga las cosas de manera diferente a como todo el mundo las hace, no significa
¿cierto? Que sea por como mínimo menos que los demás. No significa que sea raro, no significa que sea malo, significa que es diverso. Y en general todas las personas lo somos. La diversidad funcional no es el único tipo de diversidad. Aquí lo que estamos planteando es reconocer eso, lo que las personas sí hacen, y de hecho valorar el hecho de que hagan lo mismo que todos nosotros, solo que de manera diversa. Por ejemplo, nuevamente con una diversidad funcional de tipo físico. La persona, supongamos que es usuaria de silla de ruedas, al igual que todos nosotros acá, probablemente la persona hace lo mismo, o sea, lo mismo que hacemos todas las personas, solamente que requiere la asistencia de una silla de ruedas para poder, por ejemplo, movilizarse, pero al final logra las mismas cosas. Entonces, ¿qué propongo yo? No llamemos a esa persona como una persona con discapacidad, sino llamémosla persona funcionalmente diversa, ¿de acuerdo? Finalmente, dado el contexto sociocultural que históricamente se ha construido, son excluidos por cualquiera de las dos primeras razones, que es lo más lindo de la categoría de diversidad funcional, es el hecho de reconocer, que es algo muy político, es el hecho de reconocer que las personas diversas somos o son excluidas por esa característica. En este caso es la diversidad funcional, pero les decía, todos somos diversos de diferentes maneras y todos tenemos alguna identidad que nos hace sujetos de discriminación. ¿De acuerdo? Aquí esta categoría o esta forma de denominar el fenómeno reconoce eso, y es que históricamente han sido excluidos por cualquiera de las dos primeras razones, o porque su cuerpo es diferente, o porque hacen las mismas tareas que todos los demás, pero de manera diversa. ¿De acuerdo? Listo, eso aprendió Juan y eso aprendió Andrea sobre lo que es la diversidad funcional. Cuando empezamos a transformar esas, digamos, categorías, el comportamiento también empieza a operar en función de eso. Entonces, vamos acá. Aprendimos sobre familia. Listo. ¿Qué nos dice Juan que aprendió con el psicólogo sobre la familia y también la mamá? Aprendieron que la familia es un conjunto de personas que están vinculadas en múltiples dimensiones. Pueden ser biológicas, sociales, afectivas, económicas, espaciotemporales, entre otras. Aquí quiero hacerle a todas y todos una claridad, y es que esas dimensiones son sumativas más no excluyentes. ¿Eso qué significa? Que si la característica biológica no es algo que se comparta, no por eso vamos a considerar que el grupo de personas no es una familia, ¿de acuerdo? Eso lo hace bien interesante. Dos, la familia es un sistema dinámico que se ha transformado tanto como las sociedades y la cultura misma. Es decir, la familia no ha sido siempre la misma. Ha habido diferentes tipos, formas de configuración familiar a lo largo de la historia y a lo largo de las culturas. Hoy se reconoce la diversidad. ¿Cuál diversidad? La diversidad de familias, por ejemplo, la adopción, las familias monoparentales o el matrimonio del mismo sexo. Son familias diversas y todas son familias y todas tienen el mismo valor. ¿De acuerdo? Eso aprendió Juan y eso aprendió Andrea cuando decidieron compartir su historia con el psicólogo. Finalmente, ¿qué más aprendieron? Aprendieron sobre salud y sobre salud mental específicamente. ¿Qué aprendieron sobre salud? Dato curioso, que desde 1948 la OMS definió esto como lo que significa la salud y desde 1948 esa definición no ha cambiado. Eso es bien interesante, entre otras porque es una definición bien amplia y bien útil para los efectos que nos proponemos al menos los psicólogos. Entonces, ¿qué es la salud? Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Importante, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, la salud es multidimensional, implica condiciones físicas, mentales y sociales. ¿Qué es la salud mental entonces? Lo que nos compete sobre todo a los psicólogos o a los psiquiatras. La salud mental vendría siendo un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Aquí empezamos a encontrar unos peros a esta definición y es, por ejemplo, qué significa eso de trabajar de forma productiva. Es decir, que si una persona tiene una condición física
que no le permite trabajar por alguna razón, ¿significa que no tiene salud mental? Esa es una pregunta que quiero que las personas que me están viendo vayan como elaborando en su cabeza y la vamos a responder en las diapositivas que nos quedan. ¿Listo? ¿Qué nos dice la mamá? Ustedes me escuchan toser, yo sé, pero lo siento, pero yo varios días así tosiendo. Espero que no sea COVID. ¿Qué nos dice la mamá? ¿Qué nos dice Andrea? ¿Qué ha aprendido con su hijo asistiendo al psicólogo? Dice, aprendimos sobre cuidado. ¿Quién necesita ser cuidado? ¿Qué es cuidar exactamente? Algo muy interesante que pasa en las familias que tienen algún miembro con algún tipo de diversidad funcional es que pareciera que a todos se nos ocurre que quien necesita cuidado es esa persona que es funcionalmente diversa, ¿no? Pareciera bastante obvio, pero la verdad es que no. La verdad es que todas y todos necesitamos cuidado, independientemente de si somos o no somos funcionalmente diversos, independientemente del rol que estemos jugando dentro de nuestra familia, si somos hijos, si somos padres, si somos hermanos, si somos tíos, abuelos, primos, bueno, lo que sea. Todas y todos necesitamos cuidado. Entonces, mucho ojo acá, y es que a veces en este tipo de familias que tienen algún miembro funcionalmente diverso, pareciera que eso no queda del todo claro, y es que no solamente él o ella necesita cuidado, todos lo necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sería el cuidado? El cuidado correspondería a acciones que ejecuta una persona para procurar el bienestar del otro. ¿Listo? Algo muy interesante de trabajar en familias con miembros funcionalmente diversos es que pareciera a veces que sin intención se le quita a la persona funcionalmente diversa esa capacidad o esa habilidad de cuidar, ¿de acuerdo? Y es algo que vengo a proponerles que no hagamos, que tengamos justamente cuidado, pero de no hacer eso. Y es porque las personas funcionalmente diversas son como todas las personas, es decir, tienen las mismas necesidades, por ejemplo, de cuidado, pero también las mismas habilidades. Aquí ya tocaría empezar a especificar un poquito cuál es el tipo de diversidad funcional al que estamos haciendo referencia, porque dependiendo, por ejemplo, de si hay un compromiso cognitivo muy grande, la persona va perdiendo o tiene una autonomía más limitada. Y en ese sentido, ese cuidado tiene que compensarse de alguna manera, el cuidado que la propia persona no tiene aún la habilidad de ejercer hacia sí misma, ¿de acuerdo? Entonces, pero ¿cuál es el mensaje clave de acá? Y es que el cuidado es mutuo. Cuando hablamos de salud mental en el contexto familiar, tenemos que hablar de un cuidado mutuo. Permítanme, porfa, un instante. Estaba esperando. ¿Qué? Un mensaje y ya. Listo, ya volví con ustedes. Estamos todos acá. ¿Siguen conmigo? A veces me siento como solo. Sí, seguimos aquí. Listo, perfecto. ¿Van bien hasta ahí o voy muy rápido? Me parece Tomaré que el vamos silencio bien. como un sí. Ok, vale, muchas gracias. Entonces, acá, ¿qué más aprendieron? ¿Qué más aprendió esta familia, esta bonita familia sobre el sobre el cuidado? Y es que el cuidado es mutuo. El hecho de que una persona sea funcionalmente diversa no significa bajo ninguna circunstancia que sea la única merecedora de cuidado. Todos merecemos cuidado y hay que tener mucha precaución de no quitarle a la persona funcionalmente diversa su capacidad y su habilidad de cuidar. ¿Listo? Entonces, aquí es donde nos empezamos a preguntar, ¿qué pasa entonces con el autocuidado? ¿Listo? Y es acá, yo pensaba sobre todo en los casos de familias en donde la diversidad funcional de la persona implica como una asistencia muy cercana, ¿cierto? Sobre todo en estas que son de orden cognitivo. Y pareciera que el cuidador, que es como lo denominamos usualmente, empieza a olvidarse de sí
Y eso es algo muy grave, porque entonces va esta pregunta, es ¿dónde queda el autocuidado? Entonces, ¿cómo se favorece la salud mental en una familia? En la medida en que nos cuidamos mutuamente, pero también en la medida en que yo me cuido a mí mismo. Es una relación entre lo que yo hago por mí y lo que yo hago por el otro. ¿De acuerdo? Eso aprendió esta familia. Listo. ¿Qué nos dice acá Juan? Dice, aprendimos a identificar señales de alarma para nuestra salud mental. Me encanta. Si alguno de ustedes toma nota de estas charlas, esto es de lo que tiene que tomar nota. Señales de alarma. ¿Cuándo pedir ayuda? ¿Cuándo hacer algo? ¿De acuerdo? Cuando identificamos que en uno o en varios de los miembros de la familia hay problemas de sueño, hay cansancio continuado, hay aislamiento, hay cambios frecuentes de humor o estados de ánimo, comportamiento hostil o hiperreactividad, consumo excesivo de sustancias psicoactivas, dentro de las cuales, por cierto, incluyo el café y el cigarrillo. No son solamente las drogas ilegales, las legales también. Discusiones constantes entre la familia, problemas físicos como dolor de espalda, cabeza, palpitaciones, temblores, molestias digestivas, dificultad en atención y memoria, desinterés por las cosas, aumento o disminución del apetito, actos rutinarios repetitivos como limpiar continuamente, como que la persona busca escapar de su contexto familiar, que es un poco conflictivo, haciendo siempre la misma cosa. No sé si alguna vez les ha pasado. Entonces ahí anotar señal de alarma y pensamientos catastróficos. Listo. Estas son algunas señales de alarma que esta familia aprendió a identificar para saber que hay que hacer algo. O sea, no estamos seguros de qué hay que hacer, pero hay que hacer algo. O sea, hay que hacer un par y decir, esto no está bien, tenemos que trabajar en la salud mental de nuestra familia. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué otra cosa aprendieron esta familia sobre la salud mental? Y es que deben saber sobre las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Esto probablemente algunos ya lo han visto. Este es un modelo antiguo sobre las necesidades humanas, pero completamente vigente y funciona de la siguiente manera. En la parte de abajo de la pirámide ustedes ven las necesidades más básicas, ¿de acuerdo? Y en la parte de arriba de la pirámide ustedes ven las necesidades más secundarias. Es decir, necesitamos cubrir primero las de abajo para poder llegar a las de arriba. ¿Esto qué significa? Que las primeras necesidades son las biológicas, es decir, salud física, por ejemplo, la alimentación y el sueño. En tanto usted esté bien físicamente, probablemente va a poder escalar en esta montañita y llegar a cubrir otro tipo de necesidades, como cuál, como la de la seguridad, que es el segundo nivel. ¿Listo? Se refiere a la reducción de la incertidumbre personal, socioemocional y material. Esto es importantísimo porque tiene una implicación directa en la salud mental de las familias. Y es que en la medida en que una persona sea capaz de predecir su contexto, de saber qué va a pasar, de saber qué cosas tiene seguras y cuáles no, en esa medida la persona va a tener, si predice, tiene menos niveles de ansiedad y menos niveles de estrés. Si hay incertidumbre, la persona probablemente desarrollará altos niveles de ansiedad y altos niveles de estrés. A eso se refiere la seguridad de que yo tengo una casa a la cual volver, la seguridad de que yo sé que voy a comer mañana, la seguridad de que le puedo contar cualquier cosa a mi familia y mi familia me va a apoyar, ese tipo de seguridad. Pero cuando hay incertidumbre de, ay, yo no sé qué hacer ahora porque no, si lo cuento, si no lo cuento, esa incertidumbre me genera ansiedad, ¿listo? Y ahí estamos viendo una afectación negativa de la salud mental en el contexto familiar. ¿Cuál es el siguiente nivel? El reconocimiento de otros. Es decir, cómo otros me reconocen a mí. Aquí tenemos que tener en cuenta los roles. Por ejemplo, ¿es usted amigo de alguien? ¿Es usted pareja de alguien? ¿Es usted familiar de alguien? Esperaríamos que sí. ¿Es usted trabajador? ¿Es usted ciudadano? ¿Cierto? Cuando usted empieza a encontrar y a describir esos roles que juega dentro de la sociedad, ahí empieza a construir lo que denominamos identidad social. Ese es el siguiente nivel de la escala de necesidades. Penúltimo, reconocimiento de sí. ¿De cuál sí? De sí mismo. Entonces, aquí va la autorreferenciación. Es decir, qué tan hábil o
¿Qué tipo de descripción hace usted de sus propias características y de su propio valor? ¿Es más bien una descripción positiva o es más bien una descripción negativa? Usualmente las personas denominan esto como autoestima, ¿de acuerdo? Que tal vez a algunas personas les sea como un término más cercano. Aquí construimos la identidad personal. Listo. Finalmente, en el último nivel de la escala encontramos la autorrealización. ¿Qué es la autorrealización? Tiene que ver con los valores, con lo que la persona es importante, con los proyectos, las metas a largo plazo y en general con el proyecto de vida que la persona quiere trazar para sí. ¿De acuerdo? Ahora bien, algo muy importante que aprendió Juan, luego de haber aprendido sobre las necesidades del mundo entero, aprendió sobre las necesidades y dijo, ok, entonces, ¿cómo se relaciona esa pirámide con mis propias necesidades en términos de que yo soy una persona funcionalmente diversa? ¿Qué significa eso, cierto? O sea, ¿cómo cambia la pirámide de necesidades para una persona funcionalmente diversa? Y aún más, ¿cómo eso altera las relaciones familiares? Entonces, nuevamente, insisto en que mi propuesta acá es como muy general. Me habría gustado poder como tener un poco más de tiempo y puntualizar para cada tipo de diversidad cuáles serían los cambios dentro de la escala y en qué momento se ven más retos. Pero aquí vamos con lo más general, y es que dependiendo del tipo de diversidad, los retos se encuentran en diferentes niveles de la escala. ¿Cuáles son los retos más frecuentes que encuentran las personas funcionalmente diversas, que nos dice la literatura y que en general también puedo dar fe de ello en mi práctica? Y es que si bien usualmente se cubre la necesidad básica, la necesidad biológica, alimentación, sueño y demás, y se intenta cubrir en alguna medida, por ejemplo, si la persona tiene algún diagnóstico de una enfermedad X y necesita medicamentos, atención constante por el médico y demás, eso en alguna medida también se intenta cubrir. Se intenta dar esta seguridad personal, socioemocional, material. Las familias suelen ser unidas, o esperamos que sean unidas. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de los roles, ahí empezamos a tener dificultades, y es que la diversidad funcional implica, probablemente muchos de ustedes lo sabrán mejor que yo, afrontar constantemente contextos de discriminación, como ya lo habíamos enunciado en el mismo concepto de lo que es la diversidad funcional. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Juan? Reflexionar como, oiga, ¿cuál es mi vida? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué necesito yo para ser feliz? Empieza a encontrar sus necesidades en esa escala, y Juan dice, grave, yo me doy cuenta que cuando llego al asunto de los roles, a que otros me reconozcan, a mí, por ejemplo, no me permiten trabajar en uno u otro lugar, no sé, porque nuevamente, si es usuario de silla de ruedas y en el edificio de la empresa donde quiere trabajar no hay ascensor, entonces simplemente no contratan personas usuarias de silla de ruedas. Eso es frecuente. Asimismo, la autorreferenciación entonces empieza a ser un poco más negativa que positiva. Y eso en últimas implica que hay un proyecto de vida difuso, es decir, la persona no identifica casi ni de dónde viene y mucho menos para dónde va. Entonces, eso es lo que va pasando. ¿Y qué papel juega la familia? La de acompañar y apalancar justamente estos niveles en donde aparecen esas barreras sociales, porque pareciera que es más, ¿no? La sociedad la que discapacita que el mismo diagnóstico. Entonces, eso es importante. Listo. ¿Qué nos dicen acá? Andrea y Juan. Dice, aprendimos que no hay fórmulas mágicas para cuidar nuestra salud mental. Asimismo, nos dice Juan que sin embargo pueden hacer cosas para que todo sea mejor. Porfa, espérenme nuevamente, porque es que estoy esperando algo y ya llegó.
He vuelto. ¿Cómo están? Bien, 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 doctor, bien. Listo, súper. Ok. Siguen viendo mi pantalla, ¿correcto? quieta. Eso ya se está chingando. Correcto. Sí, sí, están viendo mi pantalla. Listo. Entonces acá. Nos dicen Andrea y Juan que si bien no hay fórmulas mágicas para cuidar la salud mental en el contexto familiar, sí pueden hacer cosas para que todo sea mejor. Por ejemplo, salir de la zona de confort. Eso es importantísimo, la motivación al cambio. Agenciarse o tomar el control del propio rumbo de la vida. Darse tiempo, no tener afán para que las cosas mejores. Saber que algo va a salir mal, indudablemente. Saber que algo también va a salir bien. Y finalmente, aprendiendo sobre la metáfora del vaso sucio y del dentista. Les voy a contar la del dentista. Y es que básicamente cuando nosotros vamos al dentista y tenemos una caries, probablemente para estar bien, primero tenemos que estar un poquito peor, porque nos van a poner la fresa en los dientes y eso nos va a doler. Pasa igual cuando queremos reconfigurar las relaciones familiares. Y es que primero tenemos que pasar probablemente un momento de movimiento que nos va a incomodar, ¿no? Porque hay que cambiar cosas que además las personas ya están acostumbradas a que sean así, pero de cualquier manera el beneficio va a ser mayor a futuro. Una vez entendimos la importancia de todo esto, ¿cómo lo hicimos real? Nos cuestionamos sobre nuestras necesidades personales y familiares. Después empezamos a cambiar comportamientos para poder satisfacer esas necesidades. Se hace un plan de acción. Yo les dije al principio que por favor tuvieran en cuenta que vamos a ir en dos vías. Una que tiene que ver con conocimientos, pero otra que tiene que ver con cómo poner esos conocimientos en práctica. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que ya les socialicé alrededor de las necesidades, alrededor del concepto de diversidad funcional, alrededor del concepto de familia y de salud mental, es que, al menos con esta familia, empezamos a hacer un plan de acción. Fíjense qué es lo que va a pasar acá. Para cada uno de los niveles de la pirámide hay cosas para hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué preguntas hay que hacerse acá en las necesidades biológicas? ¿Estoy durmiendo bien? ¿Estoy comiendo bien? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Tengo rutinas de autocuidado? Importante. Dependiendo de las respuestas, hay diferentes acciones que son coherentes a las respuestas que se dan en este nivel. Sin embargo, comparto acá algunas de las más generales. Algunas para algunos pueden ser un poco obvias, otras no tanto. Espero el mensaje que tiene que quedar es que no puede ser solo una, tienen que ser todas, o si no, este asunto no va a funcionar. Mejorar la alimentación, la higiene del sueño, es decir, procurar un buen dormir, dejar el celular al lado, bañarse antes de dormir, por ejemplo, en fin, toda una rutina alrededor del sueño. Rutina de ejercicios, o visitar al médico con frecuencia. Hay personas que no visitan al médico nunca. En el nivel de la seguridad, ¿qué ocurre acá? ¿En qué condiciones vivo? Son las preguntas que debemos hacernos. ¿Cuáles son mis redes de apoyo? ¿Con qué recursos externos cuento? Recuerden que la seguridad tiene que ver con la reducción de la incertidumbre. Es decir, entre más certezas yo pueda construir sobre mi propia vida o sobre las cosas que tengo, pasan a mi alrededor, más sano o más saludable yo voy a ser en términos de salud mental. ¿Para esto qué hay que hacer? Planear y resolver problemas. Esto pues depende del tipo de familia. Si es un tipo de familia donde hay chiquis y donde hay papás, pues probablemente son los papás los que tienen que planear, pero si es una familia en donde yo que tengo, no sé, 30 años, vivo con mis papás, pues entre todos tenemos que planear y resolver los problemas. Suena bastante obvio, pero no es tan obvio. Las personas usualmente actúan más por impulso y planear no es tan fácil. ¿Había usted, por ejemplo, pensado que para planear la solución a un problema puede usar herramientas como Excel? Pues sí. El asunto de las reglas dentro del hogar es importantísimo. Las reglas que sean claras y las reglas que sean justas, ¿de acuerdo? Si hay reglas, hay certezas sobre lo que va a ocurrir si hacemos unas cosas o si hacemos otras.
tanto los hijos como los padres. Usualmente la gente cree que las reglas son para los hijos y no, las reglas son para todos, ¿de acuerdo? Sin embargo, que haya reglas no significa que haya inflexibilidad. El asunto puede ser democrático. Si la opinión de todas y todos es tenida en cuenta, probablemente el clima familiar va a ser mucho más favorable. Tener una rutina estructurada. ¿Cómo se hace esto? Haciendo este cronograma lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, por ejemplo, con las actividades del hogar o con los pendientes relativos, no sé, a las citas médicas, pegada ahí en la neverita con su octava cartulina bien bonito. Esto nos ayuda justamente a reducir el estrés. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo la incertidumbre. Mapear redes de apoyo. Esto nos ayuda justamente para entender, para que las familias entiendan que no están solas. Probablemente tienen otros familiares, tienen amigos y demás que pueden ser apoyo para cosas tan simples como cuidar al perro en una situación de emergencia. Es decir, la persona tiene claro quién le puede cuidar al perro si algo ocurre. Importante. Si tiene esa certeza, tiene una preocupación menos. Por tanto, se reduce su nivel de estrés, de ansiedad y todo el contexto de salud mental familiar favorece. Distribuir responsabilidades entre todos los miembros de la familia, que no sea la carga, que usualmente es la carga sobre la mamá por nuestro contexto particularmente machista, pero en el mundo ideal nosotros distribuimos de manera justa las responsabilidades, ¿de acuerdo? Independientemente, por ejemplo, insisto, de que haya una persona funcionalmente diversa como miembro de la familia, pues nada, tus responsabilidades son las que puedes hacer, las que eres hábil haciendo, como todos. Es que todos somos hábiles haciendo unas cosas y otras no. Fortalecer los vínculos implica compartir espacios, ¿de acuerdo? Y esto no es solamente dentro de la familia, sino también por fuera de la familia. A esto va el asunto de fortalecer los vínculos. Pareciera, afortunadamente nosotros todavía vivimos en una cultura como muy latina, y es que, por ejemplo, hay espacios como el comedor que aún compartimos, que la mayoría de las familias se esfuerzan por compartir, pero eso es una costumbre que se pierde cada vez más. Y es un poco lamentable porque debemos encontrar esos espacios en donde nos encontremos y nos veamos las caras, independientemente de que si habitemos el mismo espacio, eso no significa que estemos juntos, eso significa que habitamos el mismo espacio. Hay que fortalecer esos vínculos, no solamente mirándonos las caras, sino comunicándonos, dialogándonos. ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? Eso va relacionado con el siguiente nivel y es el reconocimiento de otros. Es decir, ¿qué tantos roles ejerzo? ¿Cuáles me gustaría ejercer? ¿Cómo percibo mi medio? Vamos acá, ¿qué tenemos que hacer? Las personas de una familia tienen que involucrarse en actividades, ¿como cuáles? Como el deporte, como la educación, como la religión, como los voluntariados, ¿no? Eso es importantísimo. Recordemos que el reconocimiento de otros es posible en tanto usted esté en contextos en donde lo puedan reconocer. Si, caso no tan hipotético, caso de niño con un autismo muy profundo, que requiere de un apoyo muy grande por parte de su cuidador, que en este caso es, como casi siempre, es la mamá, y ellos permanecen las 24 horas en su casa. Entonces, grave ahí. ¿Grave por quién? Grave por el niño, porque, entre otras, por ejemplo, si el niño no va a la escuela, aunque hay que ver el caso, pero si el niño no va a la escuela, no se le reconoce otro rol, que es el de estudiante. Si la mamá lo único que hace es cuidar a su hijo, no se le reconoce ningún otro rol distinto al de cuidador. Y ahí es donde empiezan los problemas en salud mental, donde probablemente las personas se deprimen, tienen ansiedad, entre otras, ¿de acuerdo? Y acá, que les decía que venía relacionado con la comunicación, es expresar afecto, no basta con comunicarse y ya, hay que expresar afecto. Hay familias que son un poco más expresivas que otras en términos del contacto físico, pero la invitación es a que ese contacto no se pierda, independientemente de que cuando pasamos la adolescencia, a veces no queremos nada, y no sabemos nada primero, y segundo tampoco queremos nada, pero aún así el contacto físico es
muy importante. Por eso el COVID, entre otras, nos dio tan duro. Reconocimiento de sí. Aquí la capacidad de introspección en las familias, de cada uno de los miembros de la familia, para poder finalmente corregularse y empezar entre todos a gestionar esa salud mental. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cómo regulo mis emociones? ¿Cómo enfrento problemas? ¿Qué ofrezco o qué tengo para ofrecer a quienes amo? ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer acá? Pregúntenle a otros sobre ustedes mismos. Es un ejercicio muy interesante. Por ejemplo, tarea que yo le dejo a algunas personas, sobre todo mamás, pregúntele a sus hijos cuáles son las 5 cosas que más le gustan de usted y cuáles son las 5 cosas que menos le gustan de usted. Anotemos eso en una hoja y veamos qué vamos a hacer para trabajar en las que no le gustan a sus hijos, si es que son cosas sensatas, porque a veces los hijos escriben cosas bien locas. Autodescribirse. Hay diferentes herramientas para autodescribirse. Lamentablemente el tiempo no da acá para que yo se las comparta, pero está el FODA personal, el DOFA, hay test, hay un montón de herramientas. Medios sanos de gestión emocional. Aquí es muy importante que las personas adquieran herramientas para gestionar sus emociones o que puedan poner en práctica herramientas, desde las más básicas como respirar, que si usted aún no sabe respirar, por ejemplo, a través del diafragma, que se llama respiración diafragmática, lo invito a que lo googlee, y lo haga, lo aprenda. Hay muchas formas de respirar, ejercicios de respiración y demás, pero más allá de eso hay otras estrategias, como por ejemplo las anclas. ¿Qué cosas sabe usted que le gustan y que lo ayudan a relajarse? Entonces, en lugar de entrar en conflicto con su familia, lo invito a que haga una pausa, primero haga algo que le gusta o que lo relaja y después sí se siente a dialogar. Normalizar los sentimientos, ser resiliente y tener capacidad de adaptación. Esto significa que las personas necesitamos flexibilizarnos ante los cambios. Entre las familias más se adapten a los cambios, con mayor probabilidad vamos a favorecer la salud mental. Ahora bien, en autorrealización, ¿cuáles son mis valores? Es decir, ¿qué es importante para usted? ¿Cómo llego a ellos? ¿Qué me hace ser feliz? ¿Cuáles son mis propósitos? Aquí lo que debemos hacer es favorecer la autonomía. Importantísimo, favorecer la autonomía, sobre todo ¿de quién? De las personas funcionalmente diversas. ¿Por qué? Porque es fácil caer en el error de creer que la persona funcionalmente diversa necesita un apoyo mucho más allá del que realmente necesita, sobre todo en algunos diagnósticos particulares, ¿no? Como donde que el cuidador quiera hacerlo todo, hay grave. Lo más importante y lo más bonito cuando tenemos dentro de nuestra familia personas funcionalmente diversas es que favorezcamos esa autonomía. Decir que no a las demandas excesivas de nuestros familiares, hacer actividades que me gustan y buscar espacios solo para mí. Esos últimos 2, incluso los últimos 3, son sobre todo para cuidadores. ¿Listo? Síntesis de todo esto. Creo que me va a correr un minuto. Importante, características que debe tener una familia con una buena salud mental. Adaptación al cambio. Los cambios siempre van a estar. Si la familia es inflexible, grave, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Vinculación afectiva. Si la familia no procura un ambiente sano de bienestar y de afecto, de una expresión evidente de afecto, eso no va a funcionar, eso no va a salir bien. Y la comunicación, que viene siendo como esa variable que atraviesa todo. Entre mejor sea la comunicación, entre más asertiva, dejando de lado la comunicación agresiva, la comunicación pasiva, pasivo-agresiva. Entre más asertivos seamos a la hora de comunicarnos entre nosotros y busquemos espacios de, oye, ven, hijo, necesito hablar contigo, quiero hablar contigo, y o los hijos busquemos a nuestros papás o a nuestros hermanos, oye, quiero hablar contigo, ¿de qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue? ¿Por qué lo hiciste de esa manera? Cuéntame de tu trabajo, lo desconozco. Eso es importante, la comunicación en la familia para favorecer esa salud mental. Listo. ¿Qué nos dice Andrea y qué nos dice Juan? Esos han sido nuestros cambios por ahora. Algunas cosas han salido mejor que otras, pero hemos entendido que cada acción cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Estas son las referencias. Y listos. Si detengo acá, detener compartición, es detener compartir mi pantalla, ¿cierto? No detengo la grabación.
Ok. Ay, yo no te escucho. Que parece que Fernando no tiene sonido. Sí, Mucha. yo no, pensé que era solo yo. Yo no escucho. Oscar está hablando, ¿cierto? Yo Sí, no lo está escucho. hablando, pero no tiene sonido. Ay, grave. Sí, grave, grave. Aló, aló, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Me Ah, escuchamos? bueno. Listo, les estaba comentando que abrimos el espacio para las preguntas, entonces cualquier cosa pueden abrir sus micrófonos, levantar la mano y le pueden preguntar a nuestro psicólogo Nicolás. También en Facebook. Cualquier pregunta que necesiten hacer. Creo que es un tema provechoso. Y teníamos rato de no tener una charla psicológica. Sí, ¿De verdad bastante. casi no invitan psicólogos? No, sí tuvimos una, pero hace como en el tiempo de la pandemia. Eso fue como Ok. a principios de la pandemia. ¿Sobre algo parecido? ¿Sobre cómo hacer que la salud mental sea buena en pandemia? Sí, algo Ok. así tuvimos. Acá Diana nos pregunta, ¿cuáles serían las estrategias en casa y en el colegio con una niña autista? Mm, Pues es que estrategias hay muchas. Y si el propósito es favorecer la salud mental tuya, Diana, por ejemplo, es que, qué bonito, particularmente autismo, dependiendo como del nivel dentro del espectro, requiere bastante acompañamiento. Entonces, ¿qué te sugeriría a ti, Diana? Busca espacios para ti y comunícale a las personas tus necesidades. Por ejemplo, si tú vives con alguien más, con tu pareja, sea quien sea, con algún hermano, prima, lo que sea, intenta comunicar tus necesidades y buscar espacios para ti. Para la chiquis que tiene el diagnóstico de autismo, una de las características es esta dificultad, por ejemplo, de expresar afecto, pero eso se puede aprender, ¿no? Entonces, implementemos programas, probablemente si ella tiene algún tipo de atención cognitivo-conductual, pregúntale al psicólogo o a la psicóloga cómo hacen para enseñarle a la chiquis a ser un poco más expresiva o por lo menos a saber recibir el afecto, ¿no? Estoy aquí suponiendo muchas cosas porque no todos los casos de autismo son iguales, pero eso es algo que podría hacer. En el colegio, lo importante es que sea muy estructurado el tema de las consecuencias, que se trabaje sobre todo con reforzamientos, es decir, como con cosas que a la niña le gustan, ¿cierto? Por todas las actividades que haga bien, más que con castigos, y que las consecuencias sean muy cercanas en el tiempo, que también depende de cuál sea su grado de autismo o qué tan adentro esté dentro del espectro, porque dependiendo de eso tienen que ser las consecuencias más cercanas en el tiempo o más distantes en el tiempo. Pero ahí, como a términos generales, creo que estoy respondiendo a tu pregunta. Gracias, Nicolás. Sí ¿Alguna otra es. persona tiene alguna pregunta? De pronto quiera alzar la mano. Este es el momento. Muchas gracias, Diana. ¿Alguien más? Sí, Buenas decía. noches. Buenas Sí. noches, Eugenia. Sí, mira, yo creo que si algo nos ha golpeado no solamente a los chicos, sino a todos en conjunto, ha sido esto de la pandemia. Tener que estar aislados, ellos pues cada cual ahora en sus clases virtuales, aunque estemos intentando volver a la presencialidad, pero yo creo, me gustaría mucho que el doctor Nicolás nos dijera alguna pauta así como para intentar como que ellos, eh, a ver, es que ellos se están sintiendo aislados. O sea, si a alguien le ha dado durísimo esto, es a nuestros chicos. Entonces, como un tic así como para que ellos pudieran como solventar esto de estar lejos de sus amigos. Sí, Gracias. lo primero que hay que hacer acá es trabajar con los chiquis, lo real, la situación real. O sea, no podemos intentar como disociarlos de lo que está ocurriendo. Y es que la distancia física se está volviendo obligatoria y a todos nos hace falta.
hacerles entender que a nosotros nos hace tanta falta como a ellos, es también importante porque eso les permite saber que no están locos, que de verdad a todos nos hace falta ese contacto. Ahora bien, hay que ser creativos en términos de cómo vamos a hacer para cerrar un poquito esas brechas. Nuevamente depende de las características propias de la persona, pero por ejemplo, si tiene las habilidades para interactuar a través de redes sociales o algo así, podemos intentar hacer reuniones. Una cosa que hice uno de mis consultantes que me pareció súper curiosa, hacían como reuniones con los compañeros del colegio virtuales, pero solo para hablar, o sea, no era para hacer tareas, era como para echar chisme. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que nuevamente hay que vender la realidad, y es que yo tocar este computador no es como si los estuviera tocando ustedes, eso es una mentira total, pero sí reunirme con ustedes es mucho mejor que no hacerlo, porque de alguna manera sí me estoy acercando. Esa es una. De cualquier manera, los chicos ya están volviendo al colegio, eso es súper, súper bonito y súper favorable, pero si no, hay que buscar espacios en donde haya gente que esté cerca pero lejos, por ejemplo, centro comercial. Entonces uno tiene como el centro comercial ya está lleno, uno sí tiene la sensación de que hay gente, y aunque uno no interactúe con la gente y no la tenga tan cerca, al menos uno la ve. Entonces eso es como una forma un poco, no sé, como medio engañosa, pero que funciona, como de saber que sí todavía no estamos solos en el mundo. Pero lo importante es eso, no podemos quitarles la realidad, y la realidad es que la situación es dura, tenemos que seguirnos aislando y a todos nos hace falta ese contacto. Doctor, disculpe, yo quisiera abonar algo, no sé qué tan cierto es, que hoy en día los psicólogos están mandando a los niños o a los padres a que los niños tengan mascotas. ¿Qué tan beneficioso es eso? Que a través de la pandemia, eso es lo que usted acaba de decir, que las mascotas ayudan a eso. O sea, que hay de cierto en eso. Ay, las mascotas son maravillosas, sobre todo las mascotas, insisto que depende mucho del caso, pero a mí me gustan mucho las mascotas, y en algunos casos funcionan más las mascotas en donde hay contacto físico y hay demanda de algo, ¿no? Donde el niño, por ejemplo, tiene una responsabilidad y los padres pueden acompañar el aprendizaje de esa responsabilidad. No es, o sea, si bien sí le pueden vender la idea de vamos a adoptar un perro y el perro es tuyo, está bien que le vendan esa idea, pero lo que no es tan bonito es que lo dejen al niño con el perro, a ver qué hace. Eso es irresponsable, tanto con el perro como con el niño. Pero es muy bonito el contacto con las mascotas, y sí se puede, o sea, si es razonable dentro del contexto, es una forma maravillosa de interacción, porque finalmente los animales domésticos llevan siglos interactuando con nosotros, hacen parte de nuestra humanidad, son una maravilla, y si los podemos tener ahí, es algo fabuloso, sí, funciona, adopten. De hecho, hay hartos para adoptar, entonces adopten, no compren. Okay. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna mamita que quiera de pronto contarnos cómo les pareció la charla? ¿Qué se llevan de esta horita de charla con el psicólogo Nicolás? Sugerencias, dudas, reclamos. Ya creo que viene la semana de Uribe en Colombia. ¿La semana de quién? O sea, de vacaciones. De vacaciones. Hola. 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 Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bien, Bueno, usted, Diana. Daisy. Daisy. Para quienes no me conocen, mi nombre es Daisy Ramírez. Pues actualmente soy la líder de la fundación. Junto con Kate hemos venido trayendo a Mi Mundo Ideal pues de la mano. No, felicitarlos. La charla me parece que es muy pertinente, es muy oportuna. Siento que los cuidadores necesitan este tipo de charlas. ¿Por qué? Porque lastimosamente cuando un cuidador se entera de que tiene su hijo con discapacidad o a un familiar con discapacidad, la salud aquí en Colombia es, venga, usted tiene la discapacidad, su hijo, suerte, defiéndase. ¿Sí? Y así como muchas cosas en la vida, nos toca aprender como sobre el camino, ¿sí? Y muchas veces lastimosamente los cuidadores escuchan lo de otros
y comienzan a comparar, que es lo que yo a veces les digo, no comparen. 100% somos diferentes. Nos pueden diagnosticar la misma discapacidad. Podemos tener el mismo nombre en la discapacidad, pero somos totalmente distintos. Entonces, ahorita que escuchaba la charla y que tocaste los dos temas, tanto discapacidad como cuidadores, sí es importante, ¿no? Aquí en Bogotá ahorita se está generando mucho eso de que el cuidador quiere visibilizarse y todo, pero también a veces tratan de olvidar a la persona con discapacidad. Y así mismo hacen los grupos de discapacidad. Tratan de visibilizarse y se les olvida el cuidador. Y resulta y Ajá. pasa que yo creo que es como lo que estaban hablando ahorita, miren, de fútbol. Y es que son un Ganamos. equipo. No, empatamos, ya anularon el gol. No, empatamos. Anularon el gol. Perdón. Eso sí. pasó mientras yo estaba hablando. Sí, eso pasó mientras hablaba. Pero entonces realmente aquí lo que somos es un equipo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, yo puedo decir que sin mi cuidadora no podría haber llegado hasta donde estoy y poder seguir escalando lo que quiero hacer y ser, ¿sí? Ella ha sido mi mano derecha, mi bastón. En mi caso, yo tengo una discapacidad física, como para que ustedes sepan, camino igual que un pingüino emperador. Y tengo unas manos recogidas por una artritis y bueno, algunas cositas, pero siempre uno necesita el otro. Lo que es importante, lo que tú decías, es algo de reconocer, del autocuidado, del autoaceptarse, diría yo, no sé si esa palabra existe, si la estoy diciendo bien, pero lo primero es que uno debe quererse como es, tal cual, y el cuidador es la primera persona que debe ya empezarse a valorar. Yo siempre cuando les hablo les digo es que ellos siempre le dicen a uno, es que estoy viviendo dos vidas. No. Total. Es mi vida y estoy apoyando, porque ellos sí son un apoyo fundamental. Estoy viviendo mi vida y estoy apoyando otra vida, para que esa otra vida también pueda salir adelante. Entonces, genial, todas las charlas de ustedes, bienvenidos. En nombre pues de las cuidadoras y de las personas con discapacidad, en este caso pues de la fundación que están conectadas, darte las gracias y pues darle las gracias a Pompes porque realmente estamos aprendiendo. Es muy interesante escuchar cada charla, fue muy interesante escucharte y pues nada, nuevamente agradecerte y nos llevamos de verdad muchas cosas para aplicar y para reflexionar. Muchas gracias, Daisy. Sí, creo que es muy importante como ese mensaje clave que la familia es interacción. O sea, tanto que de hecho los psicólogos cuando abordamos familias, no abordamos a cada miembro de la familia, sino abordamos la interacción entre los miembros. Y cuando se reconocen las necesidades de todas y de todos, las cosas salen bien. Si solo se reconocen las necesidades de uno, las cosas no salen bien porque eso es una relación asimétrica. Necesitamos encontrar un equilibrio. En tanto cada uno esté bien, todos están bien. Pero si solo procuramos el bienestar de uno, eso no va para ningún lado. Así es. Muchísimas gracias. Y lo otro es que las familias muchas no quieren a nuestro psicólogo. Te lo digo, pues en mi mundo ideal hemos hecho así censos, empezando porque mi socia Kate pues está a punto ya de ser psicóloga y muchos de nuestros cuidadores nos manifiestan que no gustan mucho los psicólogos, pero lastimosamente es porque en el sistema de salud el psicólogo no es el apoyo que ellas esperan, ¿no? Sino que normalmente están jugando, normalmente es porque no hace, porque no, pues descanse, no, pues, pero pues a veces es un poco difícil y es en el momento en que uno dice, uno debe ponerse un poquito. Yo nunca digo que ponerse en los zapatos porque es muy difícil, ¿sí? Sino mirar la situación antes de juzgar. Porque, por ejemplo, es muy fácil decirte, oye, pero no, ¿tú por qué no haces la aceptación? Pero pues esa aceptación es muy fuerte y más cuando de pronto en tu familia te están juzgando y pues, bueno, yo sé que ha evolucionado mucho la definición de discapacidad, pero aún así, en pleno siglo XXI, uno a veces le dicen a uno, pero ¿qué estás pagando? Ay, pobrecita, ¿sí? Por ejemplo, a mí mucha gente a veces me dice, ¿y tú trabajas, pero así enfermita? Como, uy, es que... Yo te alzo los ojos así como la niña del meme. Qué horror. Entonces todavía, por ejemplo, yo siento que todavía estamos años luz
de ese proceso de aceptación de conocimiento de la discapacidad. Por ejemplo, hay mis cuidadoras muchas veces se molestan cuando dicen discapacitados. Yo les digo, no, hay que tener paciencia porque la gente desconoce qué tenemos que hacer y les enseñando. Entonces, yo siempre les digo, aquí en discapacidad estamos como los bebés, gateando. Todavía no estamos caminando y todavía falta mucho para que corramos, pero estamos gateando y eso es importante. Y lo que tú haces ahorita de enseñarnos, lo rico es que estamos conectados 20 personas, incluyéndote. Qué rico que nosotros 20 ya vamos a ser multiplicadores para otros 20. Entonces ya son 40 que van a aprender un poquito más. Y de pronto esos otros 20 que multiplican, entonces somos 60. Y así poquito a poquito nos vamos dando a conocer en muchas cosas y en esas enseñanzas que aprendemos el día a día. Exactamente. Así es. Yo creo que quisiera hacer una pausa publicitaria. Estamos haciendo un concurso de pintura, de plastilina, perdón. Sí, plastilina. Exactamente. Donde se va a rifar un concurso, se va a dar un premio al primer lugar muy bueno y quisiera que participaran y pudieran tener la oportunidad de ganarse este premio. Cualquier cosa, Daisy y Catherine tienen la información. Creo que también la están manejando en las redes sociales, entonces también esa es una cuña que hacemos. Entonces, y mañana tenemos un taller, una charla con la persona con el tallerista, con el profesor de arte que es John Gutiérrez, que nos va a colaborar mañana con un tallercito para los niños a las 5 de la tarde, entonces también cordialmente invitados. y creo que es el momento para que hagan el dibujo mañana. Sí, mañana. Entonces, pues ya con esto cerramos. Muchísimas gracias a todas las personas que entraron, que participaron. Gracias a Mi Mundo Ideal por siempre estar acompañándonos en este tipo de charlas. Brian, ¿qué tienes por decir? Nicolás. Ay, qué bonito, saludos a Xiomara. Tengo por decir que muchísimas gracias por la invitación. Espero que hayan aprendido tanto como yo aprendí mientras compartía este conocimiento. Y nada, cualquier cosa, aquí estamos. Entre todos construiremos. Listo. Bueno, yo creo que muchas gracias. Vamos a dar por terminada la charla. Cancelamos la grabación.